Señor les bendiga. Amén. Quisiera que busquen en sus Biblias el libro de Ageo. Vamos a leer los versículos, capítulo 2, versículos del 20 en adelante. En mis tiempos de ocio, hermano, si quiere todavía no lo vamos a leer. En mis tiempos de ocio, que no son muchos, yo me encuentro leyendo un libro que se llama Liberando al Ministerio del Síndrome del Éxito. Seguramente los hermanos, los hombres, recuerdan este libro porque lo estamos leyendo en la reunión de hombres. Entonces, el libro es de... Perdón, no estamos leyendo este libro, sino que estamos leyendo al autor. El autor es Kent Hughes, pero el nombre seguramente le va a ser familiar a los hermanos. Y este autor, en este libro, Liberando al Ministerio del Síndrome del Éxito, él cuenta cómo después de su conversión, él sintió el llamado a predicar la palabra. Y estamos hablando que era un jovencito. A los 16 años, él predica su primer sermón. Él mismo dice, no fue un sermón de mucha calidad, se llamó El pollo del mar, imagínense. Y el sermón hablaba acerca de Jonás y el gran pez. Pero aunque no fue un sermón de calidad, dice él, muchas personas se le acercaron y le confirmaron y le dijeron, hermano, tenés el don de la predicación. El Señor va a hacer grandes cosas contigo. Entonces, como muchos le afirmaron que sería un gran predicador, él creyó que en un futuro él iba a ser un predicador exitoso. A pesar de su madurez y de su orgullo, para él el asunto de predicar era algo muy serio. Entonces, se inscribió en un seminario, fue a estudiar un seminario para prepararse para el ministerio. Le gustó tanto lo que estudiaba. Dice que, por ejemplo, estudiar griego y hebreo le fascinó y eso le ayudaba a comprender mejor el mensaje de Dios, y eso le iba a conocer a Dios de mejor forma. Mientras él estaba estudiando en el seminario, surgió la oportunidad de servir como predicador de los jóvenes. Entonces, vio cómo en la iglesia muchos jóvenes entregaban su vida a Cristo, y no solamente se rendían a Cristo, sino que algunos de los jóvenes se volvían predicadores, otros se volvían consejeros bíblicos, otros se hacían misioneros. Entonces para él todo iba bien. A los 32 años dijo él, bueno, es tiempo de que yo me ponga más activo en el púlpito. Y aprovechó que la iglesia había decidido abrir una misión u otra iglesia, una iglesia hija, y él sería parte del grupo de pastores fundadores de esa iglesia. Entonces recibió una donación de $50,000, imagínense qué chivo, ¿verdad? $50,000 para fundar una iglesia. Le hicieron promoción a la iglesia, empezaron a trabajar en dicha plantación. De la iglesia madre, 20 familias dijeron, hermano, lo vamos a acompañar para que fundemos a la iglesia, y se fueron con él. Pero después de 6 meses, las personas empezaron a irse de la iglesia. Las personas no se sentían a gusto y empezaron a irse, y él dice, yo miraba cómo la iglesia se iba encogiendo. Esto le provocó a él una terrible depresión y le hizo cuestionarse, ¿qué pasó con aquello que me decían que yo sería un gran predicador? ¿Qué pasó con ese pastor exitoso que yo había visualizado? Y él se sentía tan mal que en un momento él consideró abandonar el ministerio y dijo, esto no es para mí. A pesar de que él decía que había sido llamado, él dijo, esto no es para mí, voy a abandonar el ministerio. Y lo hablaba con su esposa, y su esposa trataba de animarlo y le decía, pero mira, en el último sermón a mí tu predicación me animó mucho. Pero para él era algo indiferente, para él no eran palabras de ánimo. Es más, él llegó al punto de pensar renunciar a la fe. Él renegaba de la fe, él decía que Dios no era bueno, porque si fuera bueno, ¿cómo le estaba pasando eso en su ministerio? Sin embargo, a pesar de todo, él notó que su esposa, mientras lo trataba de animar, su esposa no negaba o no renegaba de la fe, sino que se aferraba a esa fe. Entonces una noche su esposa Bárbara le dijo, no sé lo que vas a hacer más adelante,
pero esta noche aférrate a tu fe. Y esas palabras cambiaron la forma de ver el ministerio de Kent. Y algo parecido le ocurría a Zorobabel, el gobernador de Judá. Y el Señor tuvo que intervenir para animarlo, para recordarle que no estaba solo, sino que Dios estaba con él. Por lo tanto, tenía que aferrarse a su fe, poner su confianza en Jehová. Y probablemente eso nos ha pasado a nosotros alguna vez. Probablemente en algún momento nosotros nos hemos sentido decepcionados de la misma iglesia en la que compartimos. Nos hemos sentido decepcionados del ministerio. Y si no nos ha pasado, nos va a pasar. A veces nos desanima el vivir para Cristo porque hemos idealizado la vida cristiana. Y ya en la realidad las cosas son diferentes. Por eso esta mañana vamos a estudiar dos promesas del último mensaje de Jehová a través de Ageo que nos animan a confiar plenamente en el Señor. La primera de ellas es que Dios promete intervenir con autoridad y poder. Y la segunda es que Dios promete respaldar a su siervo. Ahora sí, vamos a Ageo 2, versículos del 20 al 23. Dice la palabra del Señor: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos da de presentarnos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros méritos propios, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque has mostrado tu bondad y tu compasión a este pueblo, Señor bendito. Tuya es la compasión, tuya es la bondad, Señor, y nuestra es la confusión. Nuestros son los pecados, y en esta mañana los ponemos delante de ti, reconociendo, Señor, que si tú no fueras bondadoso, no estuviéramos ni siquiera en este lugar. Y con esa confianza a través de Jesucristo, Señor, hoy venimos delante de ti a suplicarte que tú permitas que tu iglesia sea edificada, que tu Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros y nos dé el entendimiento, pero también que me lo dé a mí, Señor, para que explique tu palabra y que tu palabra nos anime, Señor, a poner nuestra confianza de forma completa en ti. Gracias, buen Dios, por tu misericordia. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu, quien es el sello que nos da la garantía de que un día vamos a recibir la herencia incorruptible. Gracias, buen Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Y hermanos, pueden tomar asiento. Antes de entrar a ver estas dos promesas del último mensaje de Ageo, quiero hacer un breve resumen de lo que trata el libro. Al menos así usted, después de los 5 sermones de Ageo, usted va a saber de qué trata el libro. Primero, hermanos, recordemos que Ageo es un profeta posexílico o posterior al exilio, es decir, él trae un mensaje de parte de Jehová al pueblo que regresó de la cautividad de Babilonia, que duró 70 años. Segundo, los mensajes de Ageo se dan cuando estaba gobernando un rey gentil, recuerdan, llamado el rey Darío. Los mensajes de Ageo también llegan en el segundo año en que este rey estaba gobernando. Los 4 mensajes llegan en ese mismo año, en el segundo año. Él gobernaba en la región, e incluso el 4.º mensaje se ocurre también en ese segundo año del rey Darío. Tercero, el primer mensaje llegó en el mes 6º del segundo año de Darío, lo pueden ver en Ageo 1:1,
Y ese primer mensaje trataba de un mandato para que se reconstruyera el templo. Recuerda, la gente estaba enfocada en construir sus casas y habían olvidado construir el templo de Jehová. Entonces el pueblo recibió ese mensaje y los animó y empezaron a construir el templo. El capítulo 1 termina diciendo: el pueblo estaba trabajando en la reconstrucción del templo, versículos 14 y 15. Ellos comenzaron la reconstrucción en el mes 24 de ese mismo mes, es decir, 24 días después de haber recibido la palabra profética de Ageo. Habían pasado un mes con 20 días cuando el Señor envía un segundo mensaje por medio de Ageo. Recuerdan Ageo 2:4, el Señor les dice que cobren ánimo porque el pueblo entero estaba desanimado. El pueblo se había desanimado debido a las amenazas y habían detenido los trabajos de construcción. Y en esa ocasión dijimos que el hecho de que Dios intervenga para animar a su pueblo nos mostraba que Dios no era indiferente al sentimiento, al estado de ánimo del pueblo, sino que era un Dios que se relacionaba con su pueblo, era un Dios que interactuaba con ellos. Y dijimos en ese momento que esta característica de Dios, o este atributo de Dios, se conocía como la inmanencia de Dios. ¿Recuerdan? ¿Sí? Solo una persona mejor que sí. El tercer mensaje llega el día 24 del mes noveno, es decir, habían pasado 3 meses y 24 días del primer mensaje y 2 meses y 3 días después del segundo mensaje. En este tercer mensaje, el mensaje fue muy fuerte, porque el Señor les dice a ellos que son un pueblo inmundo, y les dice a las personas que estaban trabajando en la reconstrucción del templo: el hecho de que ustedes vengan a trabajar al templo no los hace santos, sino que al contrario, están profanando el templo porque andan en pecado y vienen a trabajar. Así que dejen de profanar el templo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ellos debían evaluarse y entender que no habían entregado su corazón a Dios. Y ahora llegamos al cuarto mensaje, el cuarto mensaje que Jehová manda por medio de Ageo. Y este cuarto mensaje ocurre, si ustedes ven en el versículo 20, dice que ocurre por segunda vez, vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, es decir, llegó el mismo día en que llegó el tercero. Pero este mensaje, a diferencia de los otros 3, que era un mensaje para Zorobabel, para Josué y para el resto del pueblo, este era un mensaje personal. Este era un mensaje de forma individual. Era un mensaje exclusivo para Zorobabel. Y como ya mencioné, todo apunta a que la razón para llevarle un mensaje a Zorobabel es que estaba desanimado. Quizás lo que en el tercer mensaje se dijo de que el pueblo era un pueblo inmundo, eso provocó un desánimo en Zorobabel, porque seguramente no era fácil tratar con un pueblo así. Y vean que esta característica del pueblo de Israel no es la primera vez que se dice eso de ellos. Recuerdan en Isaías, cuando Isaías 6, el Señor le muestra a Isaías la gloria del Señor. ¿Qué fue la exclamación de Isaías? Le dijo: ay Señor, Dios mío, he visto tu gloria y yo pertenezco a un pueblo de labios inmundos. Entonces, no era fácil tratar con las personas del pueblo. Además, había oposición alrededor. Los pueblos que estaban alrededor de Judá también se habían opuesto a la construcción. Entonces, habían razones para estar desanimados. Ellos ya, de hecho, esos pueblos ya habían conseguido detener en un tiempo las obras. Ahora, Dios, como parte de animar a Zorobabel, Él le dice que va a intervenir. Es la primera promesa que vamos a ver. Dios le dice que va a intervenir con poder y autoridad, y le dice que va a intervenir en 3 cosas. Vean ahí, por favor, hermanos. Versículo 21 dice: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Y esta es la primera en donde el Señor le dice: voy a intervenir con poder y lo voy a hacer haciendo temblar los cielos y la tierra. Y esta es la segunda vez que se dice esto en este libro. Si ustedes ven el versículo 6 de este mismo capítulo, el Señor ya le había dicho eso. Y en esa oportunidad dijimos más bien,
que se trata de un juicio de Dios. Y vean que dice, voy a hacer temblar los cielos y la tierra, y no lo dice una región en específico, sino que lo dice de forma general. Eso nos habla de un juicio global. Y entonces, hermano, esto nos muestra también que Dios tiene tanto el poder para hacer temblar los cielos y la tierra, pero también nos muestra que tiene la autoridad para hacerlo. Nos habla de que Él puede causar una catástrofe global, como tiene también la autoridad para hacerlo, y eso nos indica una cosa, que Él es soberano del universo completo, que Dios es soberano sobre su creación, y tanto en el plano espiritual, porque dice los cielos, como en el plano físico, la tierra. El Señor gobierna todo. Y recuerden que también eso mismo dice Jesús en la Gran Comisión, Mateo 28, 18, ¿recuerdan? Toda autoridad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Y como toda la autoridad me ha sido dada, por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces, vemos que la intención del mensaje de Ageo es mostrar que Dios tiene el control, que Dios es soberano. Luego, más adelante, le dice de que en el versículo 22, que va a intervenir sobre los reinos. Noten, hermanos, ahí que dice, trastornaré el trono, y ahí me llamó la atención porque si ustedes ven, dice el trono en forma singular, pero luego dice el trono de los reinos de forma plural. Entonces dice, o nos da a entender de que cada autoridad puesta, cada persona que tiene una autoridad, Dios también lo iba a trastornar. Iba a destruir la fortaleza, la fuerza de esos reinos. La tercera intervención que Dios va a hacer, dice que va a intervenir sobre los ejércitos. Vean que mismo en el 22 dice, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Es decir, la fuerza militar iba a ser trastornada. Y esta misma palabra trastornar, en Génesis se ocupa cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, ustedes recuerdan que dice que se fue destruida. Pues es la misma palabra. Entonces, este trastorno no es solamente que los iba a confundir, sino que habla de que los iba a destruir. Entonces, estas promesas de intervenir, sin duda alguna, fueron de mucho ánimo para Zorobabel, porque él era el gobernador de Judá. Pero eso también muestra que a pesar de que Dios le había dado autoridad para gobernar, muestra la debilidad de él para gobernar. Muestra que era humano y que se afligía. Y es más, él no tenía la autoridad completa, porque él era gobernador de esa región de Judá. Pero él estaba bajo autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? Del rey. O sea, Zorobabel también se sometía a la autoridad. Entonces el Señor le hace ver que él no debía confiar en sus habilidades, en sus propias habilidades, ni tampoco en sus propias fuerzas, ni siquiera debía de confiar en el rey, sino que debía de confiar en aquel que es capaz de trastornar los cielos y la tierra, aquel que podía derrotar a los ejércitos enemigos como ya lo había hecho en el pasado, aquel que podía llevar a cabo la labor encomendada, pero en la fuerza del Señor. Zorobabel estaba batallando para reconstruir el templo. Zorobabel batallaba con las personas, batallaba con los pueblos enemigos que lo rodeaban, y el Señor le dice: yo voy a destruir los tronos, voy a destruir esos reinos y la fuerza de esos reinos. Esos reinos sin duda eran fuertes, hermanos, eran impresionantes. A cualquiera le pudo haber dado temor de enfrentarse a esos reinos. En cambio, Zorobabel y Judá eran débiles. Ellos no tenían ejército, no tenían carruajes, no tenían caballos. Es más, la ciudad ni siquiera tenía un muro que los protegiera. Porque recuerdan que ¿quién llegó a construir los muros de la ciudad? Fue Nehemías. Todavía ni siquiera había llegado. Entonces, ellos estaban vulnerables. Y el Señor les dice: es que no confíes en todo eso. Confía en mi poder. Confía en Jehová. No penses luchar en tus fuerzas, Zorobabel, sino confía en Jehová. Y de la misma manera, hermanos, nosotros podemos atravesar dificultades.
Y especialmente en la vida cristiana nosotros vamos a enfrentar dificultades. El ministerio no es como lo idealizamos. El ministerio no es como lo pensamos. Los hermanos que tanto apreciamos nos van a traicionar, nos van a herir. Pero ¿qué debemos de hacer ante eso? Continuar confiando en Dios. Continuar poniendo nuestra confianza en el único que puede fortalecernos. Él está con nosotros en medio del dolor, Él está con nosotros en medio de la traición. De hecho, y valga la redundancia, el pueblo estaba en la tierra de nuevo, después de 70 años de cautividad. ¿Por qué estaban ahí? Porque Dios es fiel a sus promesas. Ellos no estaban ahí por sus propias habilidades. Ellos estaban nuevamente en la tierra porque Dios había cumplido sus promesas, no se había olvidado de ellos. Pero quienes se habían olvidado de Dios eran ellos. Y nosotros también solemos olvidarnos de Dios. Nosotros también solemos olvidar de lo que Dios hizo en el pasado por nosotros. Nosotros también solemos olvidar que en el pasado Dios ha luchado por nosotros, que Él ha provisto para nuestras necesidades, que Él ha evitado que personas malintencionadas vengan y nos hagan daño. Pero lo olvidamos rápido. El Señor ha sido bueno con nosotros, pero lo olvidamos. Y no debemos olvidarlo, sino que deberíamos de confiar en Él. Y el pasado nos debería de dar la garantía de que Dios está con nosotros en medio de la angustia, en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento podemos ser fortalecidos, y lo acabamos de cantar, ¿se acuerdan? Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Vean lo que dice el salmista, creo que es el Salmo 103, 103, 1 y 2, dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el salmista está diciéndose a sí mismo que no deben de olvidarse los beneficios de Jehová, porque los solemos olvidar, hermanos. Ese mismo salmo, en el versículo 19, también dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y a veces nosotros olvidamos que Dios está en control. Y nos toca atravesar situaciones y luchamos en nuestra propia fuerza. Olvidamos que Dios es soberano. Olvidamos que Dios tiene el poder y la autoridad. Hermanos, la soberanía de Dios, su eterno poder y autoridad, debemos tenerlas siempre presentes. Debemos andarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y no olvidarlas. No se trata de un dato que nos aprendemos, sino que es la forma en la que Dios se nos ha revelado, es la forma en la que Dios nos ha mostrado su persona para que lo conozcamos. Por lo tanto, debemos vivir conforme a esa verdad que Él nos ha mostrado. Nuestras vidas debemos vivirlas a la luz de esa verdad. No es solamente porque, los atributos de Dios, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, y ya. ¿Qué nos ha transformado nuestro pensamiento, esa verdad? ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida? Hace un ratito estudiamos con los hermanos en la clase de teología, de que Deuteronomio 29 dice de que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen ¿a quién? A nosotros. Y esta es una verdad revelada. ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo afecta a nuestra vida el hecho de saber que Dios es soberano, que Dios tiene poder y que Dios tiene autoridad? No debemos de olvidarlo. Parece que Zorobabel lo estaba olvidando y por eso Dios le tiene que mandar a un mensajero, y le manda a Geo y le dice: yo voy a trastornar los reyes, voy a trastornar su dominio, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Y la segunda promesa que vemos acá, hermanos, es que Dios promete respaldar a su siervo. Vean el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. Vean, hermanos, que la segunda promesa es que lo va a tomar. Te tomaré. Pero noten que esa promesa está en un futuro, ¿verdad? Está en tiempo futuro. Dice, en aquel día, o sea, todavía no ha llegado ese día, va a llegar, pero cuando ese día llegue, ¿qué voy a hacer?
te tomaré, está en futuro. Además es una promesa muy personal, muy individual, muy específica. Vean que dice, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Menciona a su padre, como para que no se confundan que se trata de otro Zorobabel. La promesa es exclusiva para él. Y dice que lo tomará, ¿para qué? Para ponerlo como anillo de sellar. Eso también podría traducirse como, te pondré como mi anillo de sellar, algo muy personal. Y el anillo de sellar, hermanos, era un instrumento que los reyes usaban, era un instrumento personal, lo usaban ya sea que se lo pusieran con una cadena atada al cuello, o lo usaban en la mano derecha, en el dedo, así como el de casado. O sea que este anillo es para que sepan que mi esposa tiene autoridad sobre mí. Entonces el anillo lo usaban para sellar, y en un documento oficial lo que hacían es que derretían cera y luego echaban la cera en el documento. Recuerden que en ese tiempo se usaban papiros, entonces soportaba la cera caliente y luego se ponía el sello y quedaba impresa la imagen del sello. Entonces eso indicaba que era un documento real, que era un documento con validez legal. Ahora, si pensamos bien esto, Zorobabel no era rey, él era gobernador, pero le dice, te voy a poner como anillo, o mi anillo de sellar. Entonces, ¿quién era el rey, hermanos? Jehová. Él es el rey. El rey es Jehová de los ejércitos, que por cierto, noten ahí en el versículo 23, dice, noten cuántas veces se repite Jehová. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, luego dice siervo de Jehová, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En un solo versículo aparece Jehová 3 veces, y 2 de esas 3 veces se hace llamar Jehová de los ejércitos. Vean que esto tiene un propósito y está demostrándole, yo soy el que gobierna, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que tiene los ejércitos, yo los comando, yo soy el comandante de los ejércitos. Entonces le está recordando a Zorobabel, Zorobabel, vos no sos el rey, vos no tenés la autoridad, la tengo yo, pero sos alguien especial para mí, alguien que yo he mandado como representante mío, alguien a quien yo le he asignado una labor, le he asignado una responsabilidad, y la vas a lograr porque yo te estoy fortaleciendo. Además, también cuando se refiere a Zorobabel, el Señor lo llama siervo mío, es decir, la autoridad es del rey y Zorobabel era solamente el siervo de ese rey. Ahora, si yo fuera un predicador motivacional, aunque con este micrófono me parezco, ¿verdad? Si yo fuera un predicador motivacional, yo les diría, Dios te ha preparado para grandes cosas, Dios va a hacer proezas en ti. Pero como no lo soy, no les voy a decir eso, hermano. Les diría, Dios ha preparado grandes cosas, tiene propósitos grandes para ustedes, pero yo les debo demostrar el significado real de eso. Debo mostrarles que nosotros solamente somos siervos en los propósitos de Dios, que no se trata de nosotros, sino que se trata del Rey, que se trata de Jehová. Debo mostrarles que nosotros solamente somos instrumentos en los propósitos de Dios. Es Él quien tiene el poder, es Él quien tiene la autoridad. Él es el Rey, no nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Y déjenme darle 2 ejemplos. La Biblia siempre está llena de ejemplos donde nos muestra que se trata de Jehová, pero déjenme darle apenas 2. El primero es que Dios usó a José en Egipto. En los años de hambruna, José era el segundo al mando de Egipto y tenía guardado alimento. Él conservó ese alimento y el Señor mandó a su familia a Egipto y él los pudo conservar. Y nuevamente, algunos que son predicadores motivacionales probablemente dirían algo así como, algunos se quieren ver en el pozo, pero Dios se ha preparado para un palacio. Pero ellos no se dan cuenta, hermanos, que simplemente Dios nos está dando el privilegio de servirlo en sus propósitos. Fíjense, cuando José habla con sus hermanos allá en Génesis 50 y ellos estaban afligidos porque dice, oye, que José tiene autoridad, nos va a reprender, probablemente nos va a matar. Entonces la respuesta de José, cuando habla con sus hermanos, él les dice,
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Josué simplemente era un instrumento en el plan de Dios. De hecho, cuando uno lo piensa, a Abraham el Señor le había dado la promesa que su descendencia iba a ir a una tierra ajena, iban a ser extranjeros e iban a ser esclavos. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque era el plan de Dios. Ahora déjenme darles otro ejemplo, y este ejemplo tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando. El otro ejemplo es Ciro, el rey Ciro, rey de Persia. Este mismo rey dio la orden para que los habitantes de Jerusalén salieran de la cautividad. Eso lo podemos ver en Esdras 1, del 1 al 4. Él dijo que los habitantes de Jerusalén, quienes hayan quedado, vayan y reconstruyan la ciudad. Pero vayan conmigo, hermanos, a Isaías 44, 28, por favor, y vean lo que Dios dice acerca de este rey, acerca de Ciro. Isaías 44, 28. Vean que en el versículo 24, ¿quién está hablando? Así dice Jehová, tu Redentor. Entonces, ¿quién está hablando en el 28? Es Jehová. ¿Y qué dice Jehová acerca de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Un rey con poder, alguien con autoridad, el Señor lo está usando para hacer todo lo que el Señor quiere. Y dice, al decir a Jerusalén, vean lo que iba a decir Ciro: Jerusalén serás edificada y el templo serás fundado. ¿Y qué estaba haciendo Zorobabel con el resto del pueblo? Reconstruyendo el templo. ¿Quién dio la orden para que ellos regresaran? Ciro. ¿Qué era Ciro? Un siervo en los planes de Dios. Ahora pasen la página y vean Isaías 45, 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Vean cómo lo llaman también aquí a Ciro, ungido, porque simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, el Señor dice muchas cosas de eso, y vean de Ciro, y vean en el 7 qué es lo que dice. Está hablando de él mismo, de Jehová. Jehová que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, Jehová ocupa personas. Por lo tanto, no se trata de las personas, se trata de Jehová. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Y de esta misma manera el Señor usó a Zorobabel. Usó a Zorobabel, y vamos a buscar unos textos para ver que Zorobabel se involucró en la reconstrucción del templo. Busquen por favor Esdras 5:2. Hay un poco atrasito. Esdras 5:2. Vean que dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel. O sea que estamos hablando del mismo sujeto de la profecía de Ageo, ¿verdad? Y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron ¿a qué? A reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Quiénes eran esos profetas? Ageo y Zacarías. Ahora vean Esdras 6:15. Vean desde el 14 para confirmar que eran los profetas Ageo y Zacarías. Dice: los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de ¿quién, hermanos? De Ciro, de Darío, que es el que estaba gobernando cuando Ageo dio su mensaje, y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto del año del reinado del rey Darío. Entonces, Zorobabel ayudó a reconstruir, pero no solo eso, sino que hizo muchas cosas.
Él fue encargado de regresar al pueblo de la cautividad. Vean ahí mismo en Esdras 2:2. Dice, los cuales vinieron, está hablando del pueblo que vino, los cuales vinieron ¿con quién? Con Zorobabel. Entonces, Zorobabel no solo reconstruyó, sino que fue el encargado de regresar al pueblo después de la cautividad. Se enfrentó a los enemigos. Vean Esdras 4:2. Bueno, desde el 1 leamos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaron el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria. Y eso era mentira. Lo que querían era involucrarse y echar a perder el plan, y Zorobabel se enfrenta con ellos. Pero algo más impresionante, hermanos, es que Zorobabel aparece en la genealogía de Jesús. Si ustedes van conmigo a Mateo 1:12 y 13. Vean que dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró ¿a quién? A Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Ahora vayan conmigo a Lucas 3:27. Dice: hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Vean Lucas 3:32. Está hablando de toda la descendencia, ¿verdad? Y luego dice: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. O sea, Zorobabel tenía línea directa en la descendencia de David. Entonces, Zorobabel era gobernador porque era descendiente de David. Pero repito, hermanos, no se trata de Zorobabel. El Señor lo estaba utilizando para algo más grande que Él. ¿Y quién es esa persona más grande que Él? Nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. No se trata de que Dios nos incluya en sus propósitos porque nosotros somos los grandes campeones, sino que Dios nos incluye por su propia voluntad. Si ustedes ven en Ageo, nuevamente Ageo 2, versículo 23, el Señor le dice la razón a Zorobabel para ponerlo como anillo de sellar. Vean la última parte, dice: te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. No es porque Zorobabel tenía habilidades, no es porque Zorobabel era un campeón, sino que simplemente el Señor lo quiso escoger. Todo lo que Zorobabel hizo, todo lo que ya leímos, es porque Dios lo escogió para ser instrumento en las manos de Dios. Ese mismo verso nos muestra, o en esos mismos párrafos, ¿se acuerdan cómo se refiere a Zorobabel al principio? Esa es la palabra de Jehová a través de Ageo. ¿Para quién? Zorobabel, gobernador de Judá. Pero ahora le está diciendo: vas a pasar de ser gobernador a ser mi siervo. Él fue un instrumento de Dios nada más. No era porque, como dicen las gentes, el Señor da sus batallas a sus mejores guerreros. No era el mejor de los guerreros, estaba pasando desánimo. Y el Señor viene y le dice: anímate porque estoy con vos. No es nuestra habilidad, no es nuestras fuerzas. De esa misma manera, hermanos, el Señor nos ha hecho sus siervos. Nos ha dado el privilegio de participar en su plan redentor. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer la labor de siervos. Él es el Señor, no nosotros. ¿Y nos va a desanimar? Sí. ¿No nos vamos a sentir a gusto? Sí. Pero debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en su poder, en su soberanía. Debemos de confiar en que Él tiene el control. Y déjenme concluir, hermanos, con eso.
Así como Zorobabel enfrentó dificultades para lograr la tarea que Jehová le encomendó, nosotros también enfrentaremos luchas en nuestro caminar con el Señor. Nosotros como siervos del Señor vamos a tener dificultades, y las dificultades pueden venir de forma externa como de forma interna. Es decir, dentro de la misma iglesia van a surgir dificultades. Hay un autor llamado Bobby Kelly, así como el nombre de la hermana, el esposo del hermano Víctor. Y él comenta, en su comentario es acerca del libro de Hechos, y él dice: los primeros cristianos se enfrentaron desánimo y dudas respecto al poder del Señor. Es decir, no es algo nuevo. Ellos enfrentaron dificultades, conflictos, persecución e incluso martirio. A pesar de ello, los propósitos de Dios y su pueblo triunfarían. Está hablando del libro de Hechos. De hecho, dice, la persecución sirvió como un catalizador para los propósitos de Dios. Es decir, las aflicciones deberían de servir para cumplir los propósitos de Dios. Y luego él concluye diciendo: si Lucas, el autor de Hechos, estuviera aquí hoy, nos retaría a enfrentar nuestras pruebas con confianza, porque Dios está con nosotros y es soberano. Hermanos, cualquier dificultad que estemos atravesando, ya sea en el ministerio, ya sea en nuestro caminar diario con Cristo, ya sea en la vida que llamamos secular, Dios está con nosotros y Él es soberano. Debemos de poner la confianza en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Vamos a orar. Papito lindo, gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra. Sin dudas, estas palabras que enviaste a Zorobabel, sin duda también son de mucho ánimo para nosotros, que no estamos exentos, Señor, de desilusionarnos en nuestro caminar como creyentes. Y yo te ruego, Señor, que tu palabra cumple el propósito con el que ha sido enviada en mi vida y en la vida de mis hermanos. Danos, Señor, corazones humildes y no corazones soberbios, porque no se trata de un mensaje que yo estoy predicando, sino de un mensaje que proviene de tu palabra, Señor. Que sea de mucho ánimo para nosotros, Señor. Que nos ayude a confiar plenamente en ti, Señor. Que nos ayude a recordar que tú eres todopoderoso, que tú prometes intervenir con autoridad y con poderío, Señor. Ayúdanos a recordar que también respaldas a tus siervos, mi Dios, aún en medio de la dificultad. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de predicar esta mañana. Y suplico, Señor, que perdones si en algún momento me desvié del mensaje, Señor. Perdones si en algún momento dije algo que no debí. Pero que tu palabra, lo que sí expuse bien, pueda quedar grabado en las mentes y en los corazones de mis hermanos, de tal forma que ellos puedan poner su confianza no en los líderes, no en los pastores, no en los hermanos, sino completamente en ti. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.